¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora voy a hablarles del lupus eritematoso sistémico, del lupus inducido por drogas y anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, para comenzar con LES, o lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad multisistémica que se puede presentar en diferentes sistemas a la vez o individualmente. Es 90% de los casos son en mujeres, o sea que es mucho más común encontrar una mujer que un hombre. La relación es 9-1. Y de estas mujeres es más común en mujeres afroamericanas. Es una enfermedad autoinmune. Se da una susceptibilidad del huésped en combinación con algunos factores ambientales, pero lo que es más conocido es que hay una exposición, la exposición a luz ultravioleta tipo B, me desencadena bastante de los síntomas del lupus, especialmente los síntomas en piel. Entonces, eso es un desencadenante importante del lupus. Los pacientes presentan múltiples síntomas, múltiples hallazgos, pero les voy a enumerar una serie de criterios de los cuales los pacientes deben cumplir 4 para ya hablar del lupus. Entonces los voy a ir anotando y los voy mencionando. Ok, rash malar y rash discoide. Rash malar es el rash que es en forma de mariposa, donde involucra las mejillas y el puente de la nariz, pero no agarra los surcos nasogenianos. Por eso dicen rash en forma de mariposa. Este rash es, está eritematoso el paciente, pero no está descamado ni nada. A diferencia del rash discoide se refiere a un rash como en forma de moneda, circular, como si pusiera una moneda. Y también es un rash escamoso y quizás con bordes elevados. Entonces, esto es la diferencia entre estos dos tipos de rash. Fotosensibilidad. Fotosensibilidad va mucho en la mano de estos rash, más que todo con el rash malar, en donde el paciente es expuesto al sol y entonces desarrolla el rash. Úlceras orales también se puede ver en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Otra cosa que se puede ver es alopecia, aunque no es uno de los criterios, pero también los pacientes pueden tener una alopecia, una pérdida en forma circular de un área donde está el cabello. Estos pacientes también tendrían artritis o serositis. La artritis es como las hemos mencionado. La artritis se parece a la artritis de la artritis reumatoidea. La diferencia es que no es una artritis erosiva. No me causa esos hallazgos crónicos que me causa la artritis reumatoidea de deformación y erosiones óseas. La artritis es poliartritis. Puede ser parecida en el sentido de que agarra las metacarpofalángicas o las proximales, pero también es un poco más común que agarre las muñecas y sea en diferentes partes del cuerpo. Pero es una poliartritis simétrica. En el caso de serositis, me puede hablar de una pericarditis o una pleuritis. En el caso de una pleuritis, la pleura puede estar inflamada y puede tener un derrame pleural, por ejemplo, y el paciente se puede presentar con un derrame pleural, fiebre, tos y dolor a la inspiración. O pericarditis, básicamente se presentaría una pericarditis. Otras dos cosas pueden ser hallazgos renales y desórdenes neurológicos. Las manifestaciones renales son bastante comunes en lupus y en lupus incluso son bastantes las causas de complicación y posible muerte en estos pacientes, así que hay que tener bastante cuidado con los hallazgos renales. Ellos tienen varios estadiajes de estas enfermedades renales, depende de qué tan avanzada o no está, y se puede manifestar desde un paciente con proteinuria o proteinuria y hematuria hasta se puede manifestar con falla renal evidente, falla renal aguda o falla renal crónica. Desórdenes neurológicos, el paciente puede presentar psicosis o alteración en la personalidad, tan sencillo como eso, y este desorden se puede complicar hasta que el paciente desarrolla convulsiones o desarrolla algún tipo de parálisis o algún tipo de afasia. Hallazgos neurológicos en general.
En cuanto a desorden hematológico, puede ser de las 3 líneas, o sea, puede ser pancitopenia, también puede tener de una sola línea, por ejemplo, anemia hemolítica, o puede tener leucopenia, puede ser a expensas de los neutrófilos, neutropenia, o a expensas de los linfocitos, también linfopenia, de todas las líneas, o trombocitopenia, puede tener cualquier combinación de las anteriores. Y en cuanto a desorden inmunológico, es que va a tener los anticuerpos que les he mencionado previamente, ANA, por ejemplo, que sería el sensible, y anti-DSNA o anti-Smith, que serían más específicos. 2 tips adicionales. En cuanto a los hallazgos en piel, hay lupus discoide que solo permanece como lupus discoide y no progresa al lupus sistémico, así que eso es una posibilidad. Y otra es que existe la endocaritis de Lippmann-Sachs, que es una endocaritis que se da en lupus, en donde es una endocaritis no por bacterias, sino mediada por la respuesta autoinmune, en donde los pacientes pues tienen una endocaritis no infecciosa. Entonces tengo que manejar el flare o la exacerbación del lupus. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico serían 4 criterios de estos que les había mencionado. Esos criterios van a incluir el desorden inmunológico, es decir, van a incluir ANA, va a incluir anti-DSNA y va a incluir anti-Smith. Recuerden que este era específico en un 60% de las ocasiones y este 25% de las ocasiones específico, es decir, que puede que no lo tenga. Y ANA es el que es más sensible, 90 y tanto por ciento de sensible. Además de esto, los pacientes pueden tener C3 y C4 disminuidos. O sea, los niveles de complemento disminuidos. Y esto me habla incluso de lupus activo. Y en cuanto al tratamiento, básicamente le voy a dar AINES en el caso de que el paciente, por ejemplo, tenga una pleuritis o la artritis que tenga. Le voy a dar AINES. Le voy a dar corticoides. Estos corticoides pueden ser en crema si, por ejemplo, es un caso leve de lupus donde solo hay pues, hallazgos en piel y quizás una poliartritis, pero ya, entonces le daría corticoides en crema para que se pongan en las lesiones donde las tiene. O si también es leve, le puedo dar hidroxicloroquina. Pero si el paciente está teniendo un lupus más severo, entonces yo le daría sistémicos, o sea, orales o intravenosos, dependiendo si es un flare. Adicional, si el paciente tiene lupus severo, ¿qué sería severo? Que involucra el riñón, una nefritis por lupus, que involucra el corazón, que involucra el pulmón, o también pues varios hallazgos hematológicos, o del sistema nervioso central, le podría añadir drogas citotóxicas como azatioprina, como ciclofosfamida o como micofenolato. De estos, el que me ayudaría un poco más renalmente sería el micofenolato. Un poco más. Adicional a esto, los pacientes deberían tener prevención. ¿Qué sería prevención? Prevención es usar ropa manga larga, usar sombreros, evitar la luz ultravioleta, evitar la exposición severa al sol. El pronóstico de los pacientes con lupus cada vez es mejor. La idea es controlar las exacerbaciones de la enfermedad y que el paciente esté bien controlado, si acaso solo con hidroxicloroquina, y bueno, si necesita AINES de vez en cuando, sería lo ideal. El problema que los pacientes es cuando desarrollan falla renal, porque por ahí puede ir las causas de mortalidad. Entonces, es lo que hay que tratar de evitar, la progresión de las enfermedades renales. Entonces, un par de notas con lupus y embarazo. Bueno, primero, no se está muy claro, pero es posible que el quedar embarazada, perdón, exacerben los casos de lupus. Entonces, pues hay que tener cuidado porque usualmente estamos hablando de pacientes femeninas en edad fértil, así que esta enfermedad es bastante probable que se vea en pacientes embarazadas.
En el caso de que tenga una exacerbación del lupus durante el embarazo, yo le puedo dar corticoides. Adicional, todas las pacientes embarazadas les tengo que hacer un screening de anti-RO o anti-SSA, es el mismo anticuerpo, porque recuerden que esto estaba relacionado a lupus neonatal. Entonces, el problema con lupus neonatal es que el recién nacido puede nacer con un bloqueo AB de tercer grado, entonces tengo que tener bastante cuidado con eso. Así que haría un screening para esto, para ver que los anticuerpos no se están siendo transferidos al feto. Y lo otro con embarazo, bueno, es lo de antifosfolípidos, que ahorita lo voy a mencionar. Que ahorita más adelante lo menciono. En cuanto a lupus por drogas, lupus inducido por drogas, básicamente, pues hay bastantes drogas que se asocian al lupus inducido por drogas, pero las más importantes van a ser 4, que sería HIP-Q, hidralazina, isoniazida, procainamida y quinidina. Lo más probable es que lo voy a ver con una de las primeras dos. Me voy a poner el caso de una, por ejemplo, hidralazina sería una paciente embarazada con preeclampsia que le di hidralazina intravenosa para bajarle la presión y después le estoy dando hidralazina bioral y desarrolla hallazgo del lupus. Usualmente cuando es lupus inducido por drogas es un lupus mucho más leve. Los síntomas clínicos son mucho menores, las complicaciones, por ejemplo, de enfermedad renal o enfermedad del sistema nervioso central, etcétera, o cardíacas o pulmonares son mucho menos comunes. Van a ser más comunes artritis, fatiga, fiebre, quizás algunas manifestaciones en piel, pero son mucho más leves. Y lo bueno de que el lupus por drogas es que apenas yo quito el medicamento, el paciente mejora. Isoniazida sería un paciente de tuberculosis, está tratando por tuberculosis, y procainamida y quinidina son antiarrítmicos, así que eso buscaría en antiarrítmicos. En cuanto al diagnóstico del lupus inducido por drogas, puede tener o no ANA positivo, voy a poner más o menos en que puede o no salir positivo, pero lo que sí tendría es anticuerpos antihistonas. El único que puede ser que no salga antihistonas es hidralazina, que puede salir hasta un 35% de los pacientes, pero el resto, anticuerpos antihistonas, debería salir positivo y con eso yo confirmo mi diagnóstico. Y si lo confirmo, el tratamiento es quitar medicamento. Por eso no hay mucha complicación con esto. Y entonces, ahora sí, para hablarles de lo último que quería hablar, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué sería mencionar sobre este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Primero, 1/3 de los casos están relacionados al lupus. Es solo relacionados, no necesariamente uno es causado por otro o etcétera. Entonces, por ejemplo, si tengo una paciente que está embarazada, que es lo que vendría aquí, y tiene abortos a recurrencia, es decir, en el caso del embarazo, una paciente con lupus y tiene abortos a recurrencia, más de 2 abortos en el primer trimestre, entonces tendría que buscar síndrome de anticuerpos fosfolípidos. Si no, entonces yo buscaría probablemente este síndrome en un paciente o una paciente que es muy procoagulante. Ahorita les explicaría por qué. Entonces, en estos pacientes, van a tener anticuerpos anticardiolipina. Hay otros dos tipos de anticuerpos que también son antifosfolípidos, pero por ahora el más importante mencionar, o que voy a mencionar, es anticardiolipina. No es enteramente claro si los anticuerpos están relacionados en toda esta patogenia procoagulante de los pacientes, pero están hallados en todos los síndromes de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que los pacientes van a tener? Bueno, en las manifestaciones, los pacientes pueden tener trombosis venosa profunda,
pueden tener tromboembolismo pulmonar, probablemente una trombosis venosa profunda a repetición y una de las cuales desencadenó un tromboembolismo pulmonar, o pueden tener abortos de primer trimestre a recurrencia. Otras cuestiones que pueden tener es que también pueden tener RPR o VDRL positivo. Okay, estos pacientes también pueden tener RPR o VRL positivo porque, bueno, estos tests buscan también fosfolípidos. Otra cosa que podrían tener es TTP prolongado, que bueno, es algo un poco curioso porque TTP prolongado usualmente me habla de una causa anticoagulante, es decir, que estoy sangrando excesivamente, pero en estos pacientes son procoagulantes, forman muchos trombos, pero cuando le tomas el examen el TTP es prolongado. Entonces esto también me apunta hacia síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En cuanto al diagnóstico es hacerle el test por los anticuerpos, es decir, anticardiolipina o los otros, y en cuanto al tratamiento es anticoagulación. Si por alguna razón hay estos anticuerpos en alguna embarazada que de por sí ya está más predispuesta a trombos por el mismo embarazo o la misma estasis, entonces la anticoagulación la puede hacer con heparina. Si no, entonces la anticoagulación la puede hacer con warfarina o alguno de los nuevos anticoagulantes. Entonces, básicamente serían síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, un tercio relacionado con lupus. El anticuerpo que busco, el que me memorizaría sería anticardiolipina. Esas son las manifestaciones, lo trato con anticoagulación. Entonces, eso sería con lupus. Los veo para el próximo video.